El resultado es lo de menos, porque evidentemente el resultado fue a favor de la independencia en un 90 y algo por ciento, como era de esperar, porque lógicamente solo se veían, digamos, solo resultaba atractivo para aquellos que defendían la independencia. Lógicamente, si es un referéndum no oficial, aquellos que no consideren que esto es un factor de movilización, pues no se van a sentir llamados a participar. Eso era lógico. O sea, no. Por lo tanto, el resultado no era significativo. Lo que sí que era significativo es que la sociedad podía organizarse no solo para reivindicar, sino para ejercer cosas. Y vinieron observadores internacionales, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que fue un caldo de cultivo importante para explicar dónde nos encontramos, ¿no? Aquí también, ¿no? Las consultas. Por tanto, no solo reivindicar el derecho de decidir, sino ejercerlo. Os podría explicar batallitas que obviamente no tienen ningún interés, pero pasando, ¿no? Digamos, hacia qué sería, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del movimiento social, toda la confluencia, ¿no? de lo que era una plataforma de entidades, la plataforma por el derecho de decidir, una plataforma muy amplia, como siempre pasa con tensiones internas, con dificultades, pero muy amplia. Digamos que el derecho a decidir, os recuerdo que en Cataluña tiene un apoyo del 80% de la ciudadanía y en términos parlamentarios más o menos lo mismo. Por lo tanto, todas aquellas entidades que estaban a favor del derecho a decidir, aunque no fuesen independentistas, se sentían llamadas a pertenecer en esta plataforma y intentábamos acoger a todo el mundo en igualdad de condiciones. Si queréis la anécdota personal, yo empecé la plataforma siendo federalista. La mayor parte de mi vida yo he sido federalista, no independentista. Hay gente que es independentista desde hace mucho tiempo. Bueno, pues no es mi caso. No pasa nada, ¿no? En esto no reparten carnets tampoco de quién es más independentista que otro, pero quiero decir que, por lo tanto, que me pongo como ejemplo de que había gente más o menos relevante en la organización que no era independentista en ese momento, ¿no? Y porque nos acogía esa plataforma con todas las tensiones que siempre supone, ¿no? El encontrar un lenguaje para que nos sintamos cómodos, nos sintiésemos cómodos los que ya eran independentistas y los que todavía no éramos independentistas, ¿no? Eso se va desarrollando. También después, teóricamente, desde el punto de vista de la academia, empezamos a teorizar un poco sobre... Y en ese momento es clave, y no lo voy a tocar en esta charla, pero el dictamen sobre la independencia de Kosovo es un texto clave para dar contenido jurídico a lo que estábamos reivindicando a nivel social. Si a alguien le interesa, hay unos espléndidos libros que os explican el tema. ¿Y qué pasa luego, no? Yo creo que empezamos a tener suficiente músculo como para generar la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional Catalana ya no es una plataforma, ya no incluye distintas entidades, es una entidad con una organización, con un sistema de gobernanza propio, con unos socios, que es capaz de concretar esas reivindicaciones ya, vincularlas a la independencia y yo creo que mover definitivamente a la clase política a emprender, ¿no?, el proceso hacia la independencia y llegar a unas elecciones que algunos partidos políticos pues definían como plebiscitarias, ¿no? Es decir, que queríamos también saber qué apoyo tenía la independencia, aunque no tuviéramos un referéndum, a través de los votos de la ciudadanía a las formaciones con un programa electoral independentista, ¿no? Sabéis, y ahora ya voy hacia el proceso constituyente, que aquí el resultado no fue el que esperaban los más optimistas y, por lo tanto, nos encontramos, no diría entre un freno, pero sí en un momento clave, ¿no? En un momento de cambio, porque, como sabéis, esas elecciones, las del 27 de septiembre del año pasado, dieron una mayoría parlamentaria a los partidos a favor de la independencia, pero en votos no hubo una mayoría, hubo un 48% de los votos a favor de la independencia. Es verdad que eso supone un porcentaje de votos superior, muy superior a los votos en contra, porque había algunos partidos que no se habían posicionado en este debate, ¿no? Pero, efectivamente, ¿no?, si quisiéramos traducir directamente esas elecciones, pues nos encontrábamos que no llegábamos al 50%. Eso cambia el capítulo, cambiamos de capítulo y ha hecho pensar incluso, a veces me lo preguntan incluso los periodistas, bueno, parece que todo, que ha pasado, ¿no? Los famosos, ha pasado el momento culminante, ahora no se habla tanto. No, aquí hay dos cosas importantes a citar, ¿no? La primera, yo creo que el capítulo de la reivindicación del derecho a decidir ya está agotado en Cataluña. Es decir, es verdad que falta un referéndum, pero no vamos a ganar
mucho más, reivindicando que tenemos esa voluntad. O sea, el proceso para hacer emerger socialmente esa voluntad mayoritaria a favor de la independencia, de mayoría simple, si queréis decirlo, de casi mayoría absoluta, ya está cubierto. Por lo tanto, ahora hay que trabajar para poder, ahora otra vez, ejercer esa mayoría. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente tres cosas, ¿no? Que es las que formaba parte del programa electoral de Junts pel Sí, ¿no? De esta coalición de independientes y de dos partidos, que era generar una legislación que permite la desconexión, es decir, que cualquier desconexión que se pueda producir se haga en el marco de la seguridad jurídica. Los ciudadanos tienen que saber qué ley les ampara, si la española o la catalana, y eso requiere pues, de tener preparadas unas leyes que nunca hemos tenido porque ya teníamos las leyes españolas. Hay que desarrollar unas estructuras de Estado, es decir, no solo hay que tener leyes, sino las puedes ejercer. Os recuerdo que nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna administración fiscal, digamos, con músculo, porque en Cataluña los impuestos los recoge la administración central y, por lo tanto, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, hay que trabajar esto y hay que trabajar el proceso constituyente. Y esas tres cosas no son nada, de momento, el proceso constituyente yo creo que sí, pero las otras dos no son nada vistosas, no requieren de manifestaciones. Entonces, cuando alguien me pregunta, bueno, está parado, yo diría, bueno, está tan parado como cuando pones los fundamentos de algo nuevo, ¿no? Que los que no saben de obras dicen, pues si no se levanta pared. Bueno, pero la pared que levantes dependerá de lo bien fundamentados que estén esos cimientos, ¿no? Y eso estamos trabajando en esto, ¿no? Hay uno de estos cimientos que depende especialmente, los otros dos los hace la Administración o el Parlamento, hacer leyes o proyectos de ley, desarrollar presupuestos y oficinas. Eso no es un papel de la ciudadanía, pero la ciudadanía que ha reivindicado hasta recientemente el derecho a decidir, ahora creo que se le abre un nuevo papel que también me gustaría conectarlo, creo que tiene que conectarse también con el derecho a decidir, que es el del proceso constituyente. ¿Qué es el proceso constituyente? El proceso constituyente, aquello que está en los programas electorales de muchos partidos. De hecho, algunos partidos en Cataluña conectan el proceso constituyente con algún cambio en España, pero también le llaman proceso constituyente. Entonces, de nuevo, ocurrirá lo mismo que con el derecho a decidir, que según quién lo va a entender de una manera, aquí vamos también a luchar para ganar el marco, ¿no? Y estamos en ello. ¿Por qué? Porque para algunos, proceso constituyente, como tiene su lógica jurídica habitual, se vincula a un proceso constitucional, de redacción de una constitución, ¿no? El proceso constituyente español es el año 78, 79, el proceso constituyente, en general, un proceso constituyente es un proceso de redacción de una constitución o de revisión. Pero es que en Cataluña estamos haciendo una cosa que para la que no nos sirven esos referentes. Porque cuando se ha hecho un proceso constituyente en Venezuela, hablo de los del siglo XXI, en Bolivia, en Ecuador, en Islandia, en Irlanda, nadie ponía en duda cuál era el país sobre el cual se realizaba un proceso constituyente, ni cuál era la Constitución. Y nosotros en Cataluña queremos hacer dos cosas, que además han de ir muy vinculadas porque una depende de la otra, a mi entender, que es hacer un proceso de soberanía, que puede llegar a la independencia, esperemos, y un proceso constituyente, con lo cual hay que entenderlo de otra forma. No como lo entienden hasta ahora los políticos, a mi entender, o los juristas. Y aquí otra vez el papel, creo, de los politólogos, activistas, etcétera, de cambiar un poco el marco. Para mí un proceso constituyente, y hablo en primera persona porque sería falso, ¿no?, deciros que lo que voy a explicaros tiene consenso, estamos en ello, vamos a ver cómo acaba. Pero desde mi punto de vista el proceso constituyente es un proceso de generación de los principios que definen un país, no de los elementos que constituyen una constitución necesariamente. Es un matiz, pero es importante. ¿Por qué? Porque en ese proceso constituyente se ha de sentir llamada toda la gente que está a favor del derecho a decidir. Y no solo aquellos que apuestan por una república con una constitución. Naturalmente, la Constitución reflejará esos principios fundamentales que queremos que nos definan como país. Pero podemos debatir, podemos empezar a deliberar sobre esos principios sin necesidad de que eso implique en estos momentos la redacción de una Constitución. Sé que hay compañeros independentistas que no opinan igual que yo. De hecho, hace 2 semanas o 3, unos compañeros entregaron un borrador constitucional hecho por unos cuantos ciudadanos como un papel que incite al debate. Bueno, es muy legítimo y somos amigos y no es la estrategia, a mi entender, que mejor liga con el derecho a decidir. Porque el derecho a decidir quiere decir, como os decía al principio, derecho a decidir sobre todo. Por lo tanto, no solo sobre cuál es el marco institucional que nos va a permitir desarrollar,
sino cómo queremos la educación. De verdad, sin contrapisas. Cómo queremos la sanidad, cómo queremos los recursos naturales, cómo entendemos la ciudadanía y la inmigración. Lo único que necesitamos es soberanía mental, empoderamiento, libertad. ¿Por qué? Porque no nos valdrá cuando iniciemos este proceso constituyente de base popular que queremos impulsar desde la plataforma de Reinicia en catalán. Por cierto, también nota a pie de página que a veces te rompes la cabeza con cosas. No sé si llevará este nombre finalmente, pero vale la pena pensar un poco sobre los nombres. Reinicia y Reinicia se escribe igual en catalán y castellano. Pues aquí vamos, desde mi punto de vista. Hay que buscar unir, el pueblo, ¿no? La nación la construimos entre todos. Esta es la idea, ¿no? De una concepción cívica de la nación, no étnica, no lingüística, sino, ¿no? 7,5 millones de catalanes, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Entonces, en Reinicia, lo que os digo es que vamos a invitar, estamos promoviendo que este proceso, nadie puede decir, oye, es que esto no lo voy a proponer porque es inconstitucional o porque se sale fuera del marco estatutario. No, solo hay una regla para participar en el proceso constituyente tal como lo entendemos nosotros. Que tú pienses en libertad cómo quieres que sea la educación que defina el futuro inmediato de Cataluña y que cuando pongas a pensar sobre ello, nadie te puede decir, eps, inconstitucional, eps, estatutario. Tú piensa en libertad. Hagamos ese proceso, pensando en libertad, sin cortapisas, sin marcos mentales, más allá de lo que nos resulta razonable, y hagamos emerger consensos, cosas que justamente la política del día a día, con una estrategia, digamos, más bien de corta duración, y el marco estatutario y el marco constitucional no nos permiten hacer aflorar. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Dos ejemplos, uno que puede ser polémicos en cosas distintas. A lo mejor no es una cuestión de derechas o de izquierdas el definir o el afirmar que como sociedad apostamos por ir abandonando lo más rápidamente posible el petróleo y los recursos fósiles, los combustibles fósiles. Si nos lo situamos en una discusión entre partidos, Convergencia, Esquerra, ya no estamos liando porque cada uno tiene su estrategia. Pero esto, aunque lo ponga en algún programa electoral, no es de un programa electoral, es de lo que piensa la ciudadanía. Estupendo si alguien lo recoge. Pero no es una discusión partidista. Imaginemos que el 80% de la sociedad catalana aspira a que en un plazo relativamente corto nuestros combustibles o, digamos, nuestra energía esté basada en energías renovables. No es suficientemente relevante como para que marquemos con toda claridad que el 80%, es decir, que hay un consenso tan grande como sobre el derecho a decidir. Y la segunda pregunta será, ¿en qué marco institucional podemos desarrollar esto? ¿En el marco donde las eléctricas tienen monopolios o regalías del Estado todavía? ¿O en un marco distinto? Bueno, el debate sobre la independencia es clave en la sociedad catalana, es fundamental, pero el proceso constituyente tiene que desmarcarse ligeramente de ese debate, porque ese es uno de los 14 debates que queremos hacer, 14. Lo mismo, por ejemplo, sobre la lengua vehicular. Hablo de una cosa más polémica. Siempre estamos con la lengua, que es el catalán, pero son discusiones entre partidos. Podemos hacer la puñetera, ¿no? Podemos hacer el debate, la deliberación libre, decir, oye, me es igual qué partido votes y lo que te toca decir porque este partido dice esto. ¿Tú crees que es razonable que la lengua vehicular en Cataluña de la educación sea el catalán? ¿Cuánta gente está a favor de esto? ¿70%? Sí, pues sí es así. Es un principio constituyente de nuestro país. ¿Dónde lo podemos desarrollar? ¿En el marco español o en un marco diferente? Oh, es una pregunta muy interesante. Vendrá justamente después. Esta es nuestra visión, ¿no?, del proceso constituyente. De hecho, esta visión, y ahora ya sí acabo, como siempre, si vas no al tríptico, al resumen, eso resume muy esquemáticamente en lo que pretendemos hacer, ¿no?, como movimiento social. Eso sí que es work in progress. Lo del derecho a decidir ya lo hemos acabado, pero aquí os hablo de lo que estamos haciendo. De hecho, el plenario de Reinicia fue ayer. No, eso fue hoy, ha sido hoy. Y ayer tuvimos comisión de coordinación y iremos al Parlamento el martes que viene también a hablar. La decisión se ha de tomar relativamente cerca, es decir, os estoy hablando de algo que espero que el 11 de septiembre de este año, digamos, gire en torno de estas ideas, que no dejan de ser el segundo capítulo del derecho a decidir. Es decir, es lo mismo que las consultas, pero expresado ya en otra fase, ¿no?, porque la fase de las consultas ya la hicimos.